Muy buenos días, la paz de Dios sea con usted. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Bendecido. Gracias a Dios que podemos decir eso. ¿Sabe que Dios desea, como usted lo acaba de declarar, bendecirnos todos los días? El pensamiento de Dios son pensamientos de bien y de paz para cada uno de nosotros. Lo único que Dios desea es bendecir nuestra vida. Pero en ocasiones nos cuesta trabajo entender eso. Y desarrollamos acciones, desarrollamos malos hábitos que en vez de llevarnos a heredar bendición, nos llevan a heredar maldición. Y en ocasiones de manera inconsciente. Hoy vamos a hablar acerca de 5 hábitos que pueden cambiar tu vida. Yo te invito a que abras la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer el versículo 9. Dios desea que tú y yo desarrollemos buenos hábitos que pueden traer gran bendición a nuestra vida. Vamos a entrar en tema. Dice Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice ahí? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Está aquí el apóstol Pablo comentando, miren muchachos, lo que tú has observado de mi ejemplo, la manera en cómo me conduzco, lo que tú recibiste a través de mis palabras, lo que tú viste de mí, yo te invito a que eso hagas, que tengas una vida conforme a la vida o al modelo que yo te estoy mostrando. Y debes de saber que si tú lo haces, el Dios de paz va a estar contigo. Dios estará contigo si tú vives conforme a mi ejemplo. ¿Y qué te parece si oramos para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos muestre esta palabra? Padre, te damos gracias porque tu presencia nos acompaña cada día. Es tu Espíritu Santo quien constantemente habla a nuestro corazón a través de tu palabra con el único propósito de renovar nuestro entendimiento para crear en nosotros hábitos de vida, que podamos hacer esas acciones de manera continua, constante, que nos lleven a heredar bendición. Háblanos en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción que repetimos constantemente y la repetimos de manera regular y en ocasiones de manera inconsciente. No tenemos que esforzarnos, no estamos pensando en cómo realizar esa actividad porque ya se convirtió en nosotros en un hábito. No hay un esfuerzo consciente. Por ejemplo, el hábito de decir la verdad. ¿Quién tiene ese buen hábito? Levanten la mano. Y uno dice, de manera consciente siempre voy a hablar la verdad. Pero cuando no se tiene ese hábito, uno se queda pensando, ¿y qué digo? ¿Digo la verdad? ¿O digo una mentirilla blanca para salir del problema? Uno se esfuerza en tener una buena acción cuando no se es un hábito en uno. Y los hábitos se forman a través de la repetición. Con el tiempo se van integrando a nuestra rutina diaria. ¿Y sabes que influyen en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones sin que necesariamente lo notemos? Existen buenos y malos hábitos. Los buenos hábitos como el ejercicio regular, una buena alimentación, el dormirse temprano, tarde o temprano repercuten en nuestro bienestar físico y en nuestro bienestar anímico. Los buenos hábitos traen bendición,
Pero los malos hábitos muchas veces terminan destruyendo nuestra vida. En ocasiones un mal hábito puede convertirse en un vicio, por ejemplo. Y hábitos como la planificación, el ser organizados, el ser puntuales, el terminar todo lo que se inicia, el echarle ganas a todo lo que nos venga a nuestra mano a hacer, son buenos hábitos que nos van a llevar a crecer, a progresar, a salir adelante. El día de hoy la invitación de Dios es que imitemos el ejemplo del apóstol Pablo, que vivamos y hagamos con perseverancia aquellas acciones o hábitos que van a traer bendición a nuestra vida. Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar de hábitos, pero de hábitos espirituales. Vamos a enfocarnos en hábitos espirituales. 5 hábitos espirituales queremos estudiar el día de hoy que pueden transformar nuestra vida. ¿Cómo cuáles, hermano Jorge? Yo estoy seguro que tú estás consciente de que estos hábitos son un pilar en la vida de todo cristiano, de todo aquel que verdaderamente desea crecer en Jesucristo. ¿Cómo cuáles serían? El primero, el hábito de leer la palabra de Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Que será un buen hábito o un mal hábito? Es un buen hábito. Y es un hábito que transforma nuestra vida. La lectura diaria, la meditación de las Sagradas Escrituras es crucial para conocer la buena voluntad de Dios, que ¿cómo es? Agradable y perfecta. Pero cuando yo me alejo de las Escrituras, cuando yo dejo de leerlas, cuando no le dedico el tiempo correcto, ¿cómo voy a esperar que mis pensamientos sean transformados? ¿Cómo voy a tener elementos para que el Espíritu Santo me hable y me aconseje y me diga, no lo hagas? Pues no va a tener el Espíritu Santo material para trabajar en mi vida. El Señor en una ocasión le dijo a un varón de Dios llamado Josué, en Josué 1:8, acompáñame por favor. Mira qué hermosas palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Te das cuenta que es un hábito? Está hablando de un hábito. Nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta que los buenos hábitos que traen a nuestra vida? Bendición, que es el propósito de Dios para nosotros. Lamentablemente a veces escogemos la maldición. O escogemos, y no lo hacemos de manera consciente, sino cuando no desarrollamos los buenos hábitos espirituales, pues estamos escogiendo la maldición. Hay que desarrollar buenos hábitos y el hábito de la lectura de la Biblia es un pilar para que tú y yo podamos crecer espiritualmente. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo leo la Escritura, es como una lámpara que alumbra mi caminar. Tú vas a ir caminando por la vida, vas a ir tomando decisiones y nunca vas a tropezar. Porque la palabra va a traer consejo a tu corazón. Dios te va a hablar a través de la palabra. Toda la Escritura, tú te lo sabes, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. A través del conocimiento de la palabra, somos capacitados, somos animados, somos impulsados a realizar buenas obras. ¿Cómo vamos a conocer las buenas obras? ¿Cómo vamos a hacer las buenas obras de Dios si no las conocemos? Pero el secreto está en que nunca se aparte de ti el libro de la ley. Y que estemos meditando
¿Cada cuándo? De día y de noche. Esto es un hábito constante. Hubo un varón llamado Esdras que dedicó su vida al estudio de la palabra con el propósito de enseñarla. Esdras fue un maestro cuando el pueblo de Israel regresó a Egipto después de que habían pasado esos 70 años de desolación, cuando Nabucodonosor conquistó Israel y se llevó a todos, ¿verdad? Acompáñame para que veamos lo que dice Esdras 7:10, porque nos muestra el corazón de Esdras, porque para que tú y yo podamos desarrollar este hábito, verdaderamente necesitamos amar a Dios y necesitamos preparar nuestro corazón. Cuando no entendemos la importancia de este hábito, no lo vamos a desarrollar. Por ahí se dice que el mexicano en promedio es muy flojo para leer. Se dice que en promedio leemos como mexicanos un libro al año, y eso si bien nos va. Cuando en otros países, como por ejemplo en los países de Noruega, Finlandia, leen en promedio como 15 o 20 libros por año, por persona. Y uno dice, bueno, ¿y en qué momento tienen ese tiempo, no? Pues hay que apagar la televisión y empezar a tener buenos hábitos. Mira lo que dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón para inquirir la ley del Señor. Inquirir significa leer, indagar, investigar, estudiar. Y para cumplirla. Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué necesitamos para desarrollar este hábito? Preparar nuestro corazón. Es decirle, corazón, alma mía, regocíjate en el Señor. Yo te ordeno, corazón, que leas la palabra, que escudriñes la palabra, que ames la palabra. Forzarnos. Un hábito para desarrollarlo en un inicio hay que forzarse de una manera consciente. Y conforme va pasando el tiempo a través de que estamos repitiendo la misma acción, deja de convertirse en un esfuerzo consciente para convertirse en una actividad inconsciente, que significa que lo hacemos de manera natural. Oye, hermano, ¿te cuesta trabajo leer la Biblia? No, si vieras lo disfruto un montón. Uy, normalmente me siento en mi reposeda a leer y a veces si me descuido, a veces pasan hasta 3 horas y estoy ahí leyendo. Ay, hermano, ¿qué no tienes otra cosa que hacer? Bueno, cada quien, ¿verdad? La Biblia no nos dice cuánto tiempo leer, pero lo que sí nos dice es que todos los días tomes tu Biblia y la leas. Sea un capítulo, sean 3 versículos, y si lo puedes hacer por la mañana, por la tarde y por la noche, qué mejor, porque es alimento para tu espíritu. ¿Cada cuándo tú comes? Normalmente hacemos 3 alimentos. Hay algunos que dicen, hacemos 5, hermano. Yo desayuno, yo almuerzo, yo como, meriendo y ceno, ¿verdad? Y a veces me despierto en las noches y asalto el refrigerador porque pues me da hambre. Bueno, imagínate que eso mismo hiciéramos, pero con la palabra de Dios. Que pudiéramos verlo como ese alimento a nuestro espíritu. Segundo hábito que puede cambiar tu vida, el hábito de la oración. ¿A quién le gusta orar? Ay, 1, 2, miren. ¿Y los demás? Ay, hermano, si vieras, me cuesta trabajo. La realidad es que me cuesta trabajo, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Yo le digo, Señor, estoy ocupado, ¿qué no lo entiendes? Al rato, al rato. Es más, mira, si tú me quieres hablar agárrame cuando esté dormido. Y en sueños, háblame todo lo que quieras. Bueno, pero es que no nada más Dios desea tener un monólogo contigo. Dios desea que tú también le expreses tu cariño y tu amor.
La oración es fundamental para mantener una relación íntima con nuestro Creador. ¿Qué pasaría si tú, casado, dejaras de comunicarte con tu esposa o con tu esposo? Que se hiciera la ley del hielo. ¿Cuánto tiempo aguantarías? Ay, hermano, yo he aguantado como 15 días. No, pues yo he aguantado como un mes. Ay, te gano, un año. Como si fueran carreritas y uno se sintiera orgulloso. No, espérate, qué terrible que eso ocurra. Porque pues eso fragmenta una relación. Cuando los esposos se dejan de hablar, se pierde todo. Hermano, pero es que hablamos y discutimos. Mira, aunque sea que discutan, pero háblense, háblense. Lo mismo es con el Señor. Imagínate que le dejes de hablar. Ahora imagínate que Él te deje de hablar. Oye, pero ¿por qué me dejaría de hablar Dios? Pues, ¿para qué te habla si nunca le haces caso? Ay. Y ahí empieza a fragmentarse nuestra comunión. Dios está esperando que tú y yo tengamos el hábito de la oración. Hermano, pero yo ya me lo sé. Yo ya sé que debo de orar. ¿Y lo estás haciendo? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la lectura de la palabra? ¿Ya cuánto tiempo llevas de atraso en tu lectura bíblica? Invitamos al inicio del año que todos lleváramos el calendario en YouVersion, un calendario de la Biblia completa, cronológico, por libro, como tú quieras, pero todos debemos estar llevando una lectura bíblica. Y la oración, pues es el complemento. Yo a veces veo la lectura de la palabra como una ala y la oración como otra ala, y cuando nosotros estamos viviendo ambos hábitos, vamos a ser como las águilas, que vamos a estar volando y estaremos remontándonos sobre cualquier problema o sobre cualquier adversidad. Pero si no lo hacemos, pues somos como gallinas, temerosos, llenos de incertidumbre y sin la capacidad de volar, y nada más nos echamos a correr cada vez que vemos el problema o al enemigo. Ahí vamos, ¿verdad? Todos temerosos en vez de vivir en victoria y en poder. ¿Todo por qué? Porque no desarrollamos buenos hábitos espirituales. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:17. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Te lo debes de saber de memoria. 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad. Hermanos, ya me acordé. Orad sin cesar. ¿Cómo dice? ¿Sin qué? ¿Te das cuenta? Sin cesar. O sea, es algo que Dios está esperando que realicemos en todo tiempo. Cuando una persona ha desarrollado el hábito de la oración, se convierte en un intercesor y normalmente está orando y de manera inconsciente. A veces está en el trabajo y empieza a orar en el espíritu. A veces está en el transporte y está orando. No sé por qué, de repente el Espíritu Santo pone en ti: ponte a orar. ¿Cuántas veces te ha librado el Señor porque te pusiste a orar? De repente te libra de un problema o de alguna situación, porque tu espíritu está orando. Si algo anhela tu espíritu, es tener comunión con el Espíritu del Señor. Hay que darle la oportunidad a nuestro espíritu a tener esa comunión. Oye, Jorge, pero ¿por qué es importante este hábito? ¿Qué beneficio puede traer a mi vida? Mira, yo la verdad quiero orar y me cuesta trabajo. Me quedo dormido. Me da un sueño. Y me quedo ahí acostado, dormido. ¿Qué bendición puede traer a mi vida el hábito de la oración? Déjame compartirte dos citas bíblicas que a mí transformaron mi vida. A mí me ayudaron mucho para entender el por qué
hay que esforzarse en desarrollar este hábito. En Mateo 26:41, nuestro Señor Jesucristo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, el Señor sabe que la carne es débil, que a este cuerpo le cuesta trabajo orar, que a este cuerpo le cuesta trabajo los hábitos espirituales. A este cuerpo, ¿qué es lo que le gusta? La carne. Hermano, yo por eso vine a la parrillada del día de ayer. ¿No? Sí, a este cuerpo le gustan las obras de la carne, pero las obras del Espíritu son hábitos que debemos de desarrollar en un inicio de forma consciente y esforzarnos. Yo sé que en ocasiones hay alrededor de nuestra vida situaciones que nos impiden orar. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Cristo, ya había recibido el bautismo en Espíritu Santo, pero ¿qué crees? Yo no podía orar. Me ponía de rodillas y decía, voy a empezar a orar. Y no me salían las palabras. Me quedaba con la boca cerrada. No podía. Sentía que algo me cerraba la boca. Y entonces fui a la iglesia y les dije a hermanos maduros, hermanos, échenme un montón. Yo no puedo orar. Algo me cierra la boca. ¿Qué hiciste, Jorge? ¿En qué participaste? Seguramente participaste en algo que tiene que ver con el ocultismo. Pues sí, cuando estaba en la secundaria fui a que me echaran las cartas, me leyeran el café, el iris del ojo, la mano, mis horóscopos ay Señor, cada tontería que luego uno hace. Pues precisamente por eso es que no puedes orar. Necesitas ser libre de todo eso. Oraron por mi libertad y me acuerdo que llegué a la casa, me puse de rodillas y empecé a orar. Luego a la semana ya estaba tomando cursos, me metí a un servicio que se llama Buzón de Oración, porque yo tenía muchas ganas de orar. No podía orar y ahora tenía muchas ganas de orar. Y la verdad es que he vivido aventuras formidables a través de una vida de oración. Dios nos ama y desea revelarse a nuestra vida. Dios desea en ocasiones hablarnos hasta de forma audible. Es maravilloso el Señor, pero necesitamos manifestar un corazón que le ama, que le busca, que le desea. Que podamos ser como ese siervo que anda bramando junto a las corrientes de agua. Decirle al Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de tu presencia? Pues tenemos todos la oportunidad de hacerlo todos los días, porque Jesucristo a través de la cruz nos abrió libre acceso al trono de la gracia de Dios. Ahora podemos presentarnos libremente ante su presencia. Pero a ver, Jorge, no me has dicho cuál es el beneficio de tener un hábito de oración. Pues aquí en Mateo 26:41 leímos, para que no entréis en tentación. Si yo desarrollo un hábito de oración, ¿sabes de qué Dios me estará librando? De las tentaciones, porque mi espíritu se va a fortalecer, mi hombre interior se va a fortalecer. Y dime, sí o no, constantemente el enemigo viene a querer tentarnos. Hombres y mujeres con diferentes situaciones. ¿Cómo podemos resistir la tentación? A través del hábito de la oración. Es la única manera. ¿Y qué más? Filipenses 4:6, acompáñame por favor. Otra ventaja, otro beneficio del por qué es importante desarrollar el hábito de la oración. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos está diciendo?
Si yo me presento delante de Dios y le expongo mis peticiones, las situaciones que estoy viviendo, en mi trabajo, con mi familia, en mi cuerpo, en mi salud, en mi iglesia, en mi México querido, ¿sabes qué es lo que Dios va a ir quitando de mí? El afán. Por nada estéis afanosos. Cuando yo desarrollo un hábito de oración, la tentación y el afán no van a gobernar mi vida. A veces cuando vivimos afanados estamos preocupados y nos enfocamos tanto en hacer nuestras tareas diarias. Voy a trabajar, tengo que llevar los recursos a la casa y le echas muchas ganas, pero no te rinde todo el fruto que tú quisieras. Por eso que dice la Escritura, por demás está que vayáis tarde a trabajar, pues dará el Señor a su amado el sustento. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Le puedes echar muchas ganas, puedes vivir afanado y no prosperar tanto como si tú buscaras primeramente el reino de Dios y su justicia, buscas la presencia de Dios en oración y ¿qué crees? El Señor hace que todo lo demás produzca, fructifique, crezca alrededor de ti. Si antes tú ibas en busca de los clientes van a ir en busca de ti, porque las bendiciones irán detrás de ti, te alcanzarán, como dice Deuteronomio 28. Pero si nosotros aplicamos otra lógica y queremos luchar en nuestras fuerzas, salir adelante por nosotros mismos, pues ¿cómo vas a vivir? Afanado, como Marta. Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una cosa solamente es necesaria, y María ha escogido la mejor parte: estar a mis pies buscando mi presencia. ¿Tú cómo quieres ser? ¿Como Marta o como María? ¿Y los demás? Pues como Juana, ¿no? ¿Juana la loca? ¿O qué Juana, no? A lo mejor. Entonces, una vida de oración, recuerda esto, contrarresta la tentación y el afán en nuestra vida. Descansa en el Señor. Daniel es un varón que, si tú conoces su historia, ¿sabes cuántas veces oraba al día él? Ah, ¿sí lo conociste? ¿Estuviste con él? Mira, acompáñame a Daniel 6:10, por favor. Efectivamente, Daniel oraba 3 veces al día, y más cuando todo alrededor de su vida se ponía difícil. ¿Te das cuenta? Cuando más difícil se pone tu vida es cuando más debemos de buscar la presencia de Dios. Daniel vivió lo que fue estar en un foso de leones. Su vida es un gran ejemplo para todos nosotros. Dicen Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, era un hábito que él tenía. Estamos hablando de algo que hacía constantemente, de buenos hábitos. ¿Cada cuando tú oras? Ay, hermano, si bien me va, cada domingo que vengo aquí en la reunión congregacional. Pues no, la idea es que sea algo constante, como el alimento. ¿Te acuerdas que decíamos, la lectura de la Biblia es como desayunar, comer y cenar? Pues la oración es igual, 3 veces al día. ¿Y cuánto tiempo? Mira, yo no te voy a decir el tiempo. En una ocasión Jesucristo sí le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Porque todos se echaron a dormir, ¿verdad? Nada más te lo dejo. Cada quien le pregunta al Señor cuánto. Pero la realidad es de que tú anhelas estar con Dios por toda la eternidad. Pues empiézalo a anhelar desde ahorita y búscale constantemente en esa intimidad. Jesús
es nuestro máximo ejemplo. Él buscaba constantemente la presencia del Padre. ¿Sabes que él se retiraba a lugares desiertos para orar? Para que nadie lo molestara. Imitemos su ejemplo. Tercer hábito, el hábito de amar. Ay, ¿a poco ese es un hábito? Pues, ¿qué crees? Sí. Cuesta trabajo. Es de los hábitos que más cuesta trabajo. Por eso es que Dios nos lo dejó como un mandamiento. Amarás al Señor. Mira, acompáñeme a Juan 13, del 34 al 35. Evangelio de Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Esta palabra está basada en el gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Está en Mateo 22. El amar. Uno diría, pues, es que tendría que ser muy fácil. Ay, cuánto amo a mi gordito, ¿no? Y le sobas la pancita de Buda, ¿no? Y cuando está de malas, no, pues mejor me alejo porque se transforma en Sasquatch, ¿no? Y uno diría, ¿por qué no amamos en todo tiempo? ¿Por qué no se hace el amor como un hábito en nosotros? ¿Por qué condicionamos nuestro amor? ¿Por qué nada más amamos cuando nos aman y cuando no nos aman no? Si incluso la invitación de la palabra es que amemos a nuestros enemigos. Imagínate, qué fuerte está eso. La realidad es que no es fácil amar. ¿Por qué, hermano Jorge? Porque el amar duele. Hasta parece como título de telenovela, ¿verdad? Mira, la mayor evidencia de que una persona realmente conoce a Dios, ¿sabes cuál es? Ni siquiera es que ora o lee la Biblia, es que ama, ama, ama. Pero el amor, escudriñando la palabra, tiene muchas manifestaciones. Déjame comentarte dos, muy simples. Una persona que verdaderamente ama o desea desarrollar el hábito del amar, perdona y pide perdón. Es una acción práctica. Estamos aterrizando cómo vivir ese buen hábito, perdonando y pidiendo perdón. Ay, hermano Jorge, pues yo sí los perdono, pero la verdad a mí me cuesta trabajo pedir perdón. No se puede. O que a lo mejor tú digas, ay hermano, pues yo sí pido perdón, pero a mí me cuesta trabajo perdonar. Me hacen una y para que se me olvide. No, si tú perdonas, también pides perdón. Y si pides perdón, es porque estás en la capacidad de perdonar también. Van de la mano. No sé en qué momento en nuestra cabeza las separamos. Y la separamos porque lo hacemos a nuestra conveniencia. ¿Qué dice la Escritura acerca de este hábito de amar? De pedir perdón y de perdonar. Mira, número 1, el perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. ¿Tú quieres recibir el perdón de tus pecados? ¿Qué crees? Debes de estar en la condición de perdonar también. Porque si tú no perdonas las faltas que la gente, algún prójimo cometió contra ti, si tú no lo perdonas, si lo guardas en tu corazón, si lo recuerdas, perdón la palabra, si se la refrescas constantemente y le estás recordando, pero tú me hiciste, pero tú hiciste, acuérdate, hace 25 años que me comentaste esto y no lo he olvidado. ¿Cómo quieres entonces que Dios te perdone? ¿Cómo vas a poder vivir en la gracia de Dios? O sea, el rencor, el resentimiento
La falta de perdón se va convirtiendo con los años en una amargura constante. Y son esas personas que viven enojadas todo el tiempo porque hay amargura en su alma. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de perdonar o de pedir perdón. Y entonces sus corazones están lastimados, están enfermos por dentro, están atados a esos recuerdos, a esos resentimientos, a esas experiencias que tuvieron. Y no pueden ser felices y no pueden amar. Como Juan Gabriel, que decía: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Pues no lo sé, yo no lo conocí a él. Pero qué triste fue decirnos adiós. Ay, no es cierto, esa es otra canción, ¿verdad? Ese es otro cantante, pero dice en Mateo 6 del 14 al 15, Mateo 6 del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más clarito no se puede. Una cosa es consecuencia de la otra. Jamás vas a poder recibir el perdón de Dios si tú no decides perdonar a algún prójimo que te haya lastimado, o si no eres capaz de pedirle perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y sabes, cuando una persona no vive en la gracia de Dios y en su perdón, vive en condenación todo tiempo, sintiéndose culpable. Y poco a poco su vida, la oscuridad, le va a consumir. Le va a consumir. Entonces, es importante. Otro punto del por qué es importante vivir el perdón. El perdón trae sanidad y restauración. La única forma en que se puede restablecer cualquier relación con un prójimo, con el Señor, es a través del perdón. El perdón es la puerta que nos da acceso a la restauración, a la reconciliación, a la sanidad. Una persona que perdona o una persona que pide perdón, no lo hace nada más que conste que yo ya te pedí perdón. No, eso no es pedir perdón. Yo ya te perdoné. Que tú no me perdones, el problema es tuyo, ya no es mío. No, espérate, tampoco no es así. Una persona que perdona o pide perdón, lo hace porque sabe que eso le va a traer sanidad. Lo que quiere es sanar su alma, sanar su corazón. A veces habrá personas que hicieron cosas sin querer. Pues perdónalas. Y las que sí las hicieron queriendo molestar con todo, pues perdónalos también. ¿De qué te sirve a ti cargar toda esa amargura o ese resentimiento? ¿Tú quieres ser libre? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres heredar bendición? Pues perdona, que se te resbale ya, suéltalo. Dile a tu compañero: suéltalo, déjalo ir ya. Fíjate lo que dice Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura. Es algo que tenemos que quitar de nosotros. No estés esperando: hermano, ora por mí para que yo pueda perdonar. No, tú decide perdonar. No es algo mágico. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, date cuenta, tú eres el beneficiado. Un personaje en la Biblia que fue capaz de perdonar a pesar de que sufrió mucho fue José el soñador. Tú sabes que sus hermanos le tenían mucha envidia y por envidia lo vendieron a una caravana de ismaelitas. Y ahí va José
a trabajar en casa de Potifar, que era general de la guardia del faraón, ya está como esclavo. Y seguramente uno diría, pues ha de haber llorado, sufrido, enojado, se ha de haber amargado. Y para colmo lo pusieron en la cárcel cuando lo acusaron injustamente. No, yo ya me hubiera quitado la vida. Pero él nunca hizo eso. Sin importar la condición que vivía, él guardaba su corazón y él estaba contento porque decía: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tú tienes un propósito de lo que me está pasando, Dios. Tal vez ahorita no lo conozco, pero tú me lo irás mostrando. Y cuando vino la hambruna y él ya era el segundo después del faraón y vio llegar a sus hermanos que vinieron a Egipto a comprar alimento, se le abrieron los ojos. Aquí está el propósito por el cual tú me enviaste a Egipto primeramente, para que yo pueda ser un instrumento por medio del cual toda mi familia, mis hermanos, mis padres se salvasen de morir de hambre. ¿Y qué crees que hizo José? Les recriminó, los condenó, se enojó con ellos. ¿Sabes qué hizo? Los perdonó. Dice en Génesis 50 del 20 al 21, acompáñame por favor. Génesis 50 del 20 al 21. Está hablando José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, o sea, todo lo que le hicieron, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón a sus hermanos. Qué bonito, ¿no? Los abrazó, los besó: vénganse para acá, van a estar bajo mi cuidado. El amor a través del perdón puede transformar el mal en bien y restaurar relaciones rotas. Jesucristo, estando en la cruz, imagínate, ¿hizo algo injusto Jesucristo para morir en la cruz? ¿Estás de acuerdo que lo crucificaron injustamente? Y estando en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué palabras enunció Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué estaba soltando? El perdón a todos nosotros, a toda la humanidad, sin deberla ni temerla. Es por eso que nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento y de la misma actitud que nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te hace algo, perdona, perdonemos. Si tú hiciste algo, porque digo, no somos perita en dulce, ¿o sí? A ver, ¿quiénes son moneditas de oro? O bueno, campanillas de plata, zarcillos de bronce, esclava de acero. Digo, hay que irle bajando, ¿no? Y uno dice, no, la verdad es que, pues a veces la riego. Pues hay que pedirle perdón a tu cónyuge, a tus hijos. Ay, pero ellos no se dan cuenta. No, sí se dan cuenta. Ay, pero son chiquitos, voy a perder autoridad delante de ellos. No, la vas a ganar. Ellos se dan cuenta cuando tú les pides perdón. Y pedirles perdón correctamente, no. Entonces, ¿qué? ¿Me perdonas o qué? Porque ahí está la vara. ¿Me perdonas o no? Pues no, espérate, así no es. Los abrazas, los besas y con todo el corazón: perdóname por haberte lastimado, por haberte ofendido. Así estén chiquititos. Cuando una herida no sana, queda ahí grabada en el alma. Yo me acuerdo que por muchos años yo tuve una herida en el alma, que a lo mejor uno dice, ay, pero lo que tú viviste es cualquier cosa, hermano Jorge. Yo me acuerdo que mis papás todavía no se divorciaban. Yo tenía como 5 años. Y me acuerdo que
Pues tal vez sí le contesté mal a mi papá y que me da una cachetada. Sentí horrible, nada más me agarré así. Y no se me olvidaba, y por muchos años no se me olvidaba. Y ya cuando se habían separado lo veía y nada más le hacía. Hasta que Cristo entró a mi corazón y dije, lo olvido, lo suelto. Ahorita te lo platico, antes me causaba dolor. Pero así es cuando uno perdona. Tal vez te acordarás, pero te acordarás como aguas que pasaron. Ya no te afectarán. Digo, tampoco no va a venir el Señor y te va a hacer una lobotomía y te vas a olvidar de todo, ¿no? Y ya, no. Te acuerdas, pero ya no te lastima, ya no te duele, ¿ok? A través de el hábito de amar, el perdonar. Y segunda acción que viene a través de este hábito de amar es el servir a los demás. ¿Sabes que el amor se manifiesta a través del servicio? Hay gente que tiene el hábito de ser muy servicial. Cuando ve una necesidad, luego se acomide. Si ve que alguien está cargando sillas, a ver, hermano, yo te ayudo. No le dice, échale ganas, hermana, ándale, otras 10, aviéntatelas encima. No, uno va y se presta y ayuda. Oye, mamá, yo te ayudo a barrer, yo te ayudo a trapear. Qué bonitos son esos niños que desde chiquitos le dicen a mamá, yo te ayudo, ponme a sacudir. ¿Qué más hago, mamá? Quiero ayudar. Qué bonito. Desarróllalo, es un buen hábito, que se haga una costumbre. Ay, hermano, sí, porque mira, a mi primer hijo no le permití eso y ahorita que tiene 15 años no quiere hacer nada. Le digo, arregla tu cuarto, nada. Pues hay que desarrollar buenos hábitos desde que estamos pequeños. Y el hábito de servir es uno de los mejores hábitos y esto es producto del amor al prójimo. Dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Te das cuenta? El servicio, el hábito de servir, proviene de un amor que sentimos por Dios, por el prójimo. Si tú eres, por ejemplo, no nada más un congregante que viene cada 8 días y tú dices, yo quiero ser un miembro activo de la iglesia, quiero ser voluntario, quiero apoyar, quiero ser parte de que el reino de Dios se establezca aquí a través de Iglesia Centro, pues empiezas a servir. ¿Y qué es lo que te inclina a hacer eso? El amor a Dios y el amor al prójimo, porque ves la necesidad y tú dices, bueno, y este cuerpezote, pues Señor, úsalo para algo, ¿verdad? Entonces, el servir es una manera de demostrar nuestra fe y nuestro amor por Dios. Yo te invito a que sigamos el ejemplo de Jesús. Tú has de recordar la historia de cuando Jesús se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Son acciones que a lo mejor uno dice son muy sencillas, pero muchas veces se requiere humildad para poder servir. Y se requiere esfuerzo y se requiere echarle ganas. Entonces, entre todos llevamos esta iglesia y entre todos podemos hacer que esta iglesia vaya creciendo, se vaya desarrollando a través del interés genuino que manifestemos cada uno de nosotros al servir, al poner nuestro granito de arena. Y muchas veces el servicio requiere sacrificio personal. No es fácil. No es fácil. Yo me viene a la mente cuando Dios le decía a Moisés, a ver Moisés, hazte a un lado, voy a destruir a este pueblo. Porque nada más se la vive murmurando, hablando mal de ti. No creen en mis promesas. Y ¿sabes qué? Te voy a poner sobre un mejor pueblo. Y Moisés le decía al Señor, no Señor, detente. Déjame orar por ellos, de veras, les voy a enseñar tu palabra, los voy a guiar.
Y ahí se ponía Moisés como intercesor entre el pueblo y el Señor, siendo que el pueblo hablaba mal de Moisés. A veces el servicio implica un sacrificio. A veces implica pasar como el malo de la película, ¿no? Y no siempre el bueno. Cuarto hábito, el hábito de obedecer. Ay, hermano, qué difícil es obedecer, pero ¿sabes que se puede convertir en un hábito? Se puede convertir en un hábito. Y el hábito de la obediencia, ¿sabes a qué nos lleva? A apartarnos del pecado y a vivir en santidad. Ese es uno de los beneficios. Uno dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero para poder vivir en santidad, primero tuviste que obedecer, obedecer. Si el Señor te dice, deja ya ese vicio que te está lastimando, en ti está el obedecer o no obedecer. En poder recibir los beneficios de tu obediencia o las consecuencias de tu desobediencia. Dice en 1 de Pedro 1 del 15 al 16. 1 de Pedro 1 del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, me viene a la mente de José el soñador nuevamente, cuando estaba en casa de Potifar y venía la esposa de él y le decía, duerme conmigo, papacito. Ay, ¿no? Y uno diría, ay, mira, pues es que me habla bien bonito. Además, está bien guapa. Oye, eso no le interesaba a José. Él le decía, espérate, tranquila. ¿Cómo voy yo a ofender a mi Dios? A él no le preocupaba lo que dijeran los otros siervos o incluso el esposo de esta señora. A él le preocupaba lo que Dios pensara de él. ¿Cómo voy yo a ofender a mi Dios? Y le decía no y no y no, hasta que un día lo agarró solito, le arrancó la ropa, José se echó a correr, huyó y salió. Yo luego les comparto a los varones y les digo, ese tipo de tentaciones no se pelea contra ellas. Los pecados en el área sexual no se pelea contra ellos, se huye de ellos. No, hermano, yo soy bien bravo, mira, estoy bien fuerte espiritualmente. Ahorita yo peleo la batalla. Soy más que vencedor en Cristo. ¿Qué crees, campeón? A esos pecados no te les debes de enfrentar. Se huye de ellos. Sigamos el ejemplo de José. Salir y huir. No les hagas frente, porque no sea que te derroten. Mejor huye desde un principio. Ay, pero va a decir ese pecado que soy un cobarde. Mira, mejor, como dicen, perro cobarde que león muerto, ¿no? ¿No? ¿Cómo dicen? ¿Perro vivo que león muerto? ¿O el camarón que se duerme se le da la corriente? ¿Cómo? Pero la realidad, en mi experiencia, en consejería, no hay mejor forma de atender ese tipo de situaciones que huyendo, ni tocarlos. Mejor, medita en eso, ¿sí? Entonces, otro varón que dispuso su corazón no contaminarse, Daniel. ¿Has oído hablar de Daniel el profeta? Por ejemplo, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde se propuso eso? En su corazón. No me voy a contaminar, yo voy a obedecer a mi Señor. No contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cómo crees que era la comida del rey? Híjoles. Mira, yo creo que ni en el mejor restaurante que has ido en tu vida se compara con algo que él comía.
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, sino que se le diese agua con avena nada más. No dice eso, ¿verdad? Pero él decidió hacer a un lado los manjares. A veces el mundo se te va a presentar como algo delicioso, pero tú decides obedecer a Dios y mantenerte firme en tus valores, en tus principios. Entonces, ese es un cuarto hábito, el hábito de obedecer. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios y te ha dicho que hagas algo y no has obedecido? ¿Cómo se desarrolla el hábito de obedecer? Pues empezando a obedecer. Tú mismo pon tu cuerpo en servidumbre. Por ejemplo, empieza a hacer ayunos. Haz ayunos intermitentes. Esos están muy buenos, hermano. Mira, están de moda. No, mira, ponte a hacer ayunos dirigidos por el Espíritu Santo. Este día voy a ayunar y voy a tomar pura agua. ¿Qué es lo que estás haciendo? Golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre para que te obedezca. Esa es una manera de enseñarle a tu cuerpo a obedecer. Este día voy a tomar la decisión de estar contento todo el tiempo, sin importar lo que me digan o lo que pase. Voy a poner un buen rostro y le ordenas a tu cuerpo y a tu corazón obedecer. Este día le voy a echar muchas ganas en el trabajo. No significa que los otros no, pero le voy a echar más ganas. O sea, tú te obligas a obedecer. Tú, varón, este día voy a lavar los trastes de la comida, desayuno y de la cena. ¿Ya ves? Te obligas a obedecer. Esa es la forma. Yo luego cuando platico con los padres les digo, tienes que enseñarle a tu hijo a obedecer. ¿Cómo? Dale una indicación, te quedas sentado aquí y no te pares. Te quiero ahí, empieza por poquito, 1 minuto. Y el niño va a estar ahí inquieto, como si tuviera lombrices, ¿no? Si se baja, le llamas la atención. Te dije que obedecieras 1 minuto. Ahora van a ser 2 minutos. Y en ese tipo de acciones va a llegar el momento en que va a aprender. Y cuando vayas a un lugar público, quédate aquí sentado. Tenemos media hora, espérate, queda ahí. Y ahí está el niño sentadito. Porque aprendió a obedecer. Son condicionamientos que uno va adquiriendo. Último buen hábito que puede transformar tu vida. El hábito de asistir y participar regularmente en la iglesia. Ay, hermano Jorge, todo iba bien, ya ves. Hábito de lectura de la Biblia. Hábito de la oración. El hábito de amar. ¿Cómo? Perdonando y sirviendo. El hábito de obedecer para vivir en santidad. Y el hábito de congregarte constantemente. Dice Hebreos 10:25. Y no vayas a decir, ay, hermano Jorge, son tus hábitos, ¿verdad? Por eso tú quieres que nosotros los tengamos, porque tú vienes todos los domingos. Mira, está en la Biblia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y creo que una vez platicamos, aquel día se está acercando. ¿Sabes cuál es el día? El día en que venga Jesucristo nuevamente y se empiece a cumplir todo lo que dice Mateo 24. Y cuando huyeres de guerras y rumores de guerras, y habrá hambres, muertes y pestes en diferentes lugares de la tierra, y os entregarán unos a otros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué crees? Pareciera que estamos viviendo ya esos tiempos. Entonces, cuando estamos viviendo esos tiempos, es cuando más, ¿qué debemos de hacer? Congregarnos. Hermano, pero yo me congrego, yo estoy en línea. Saludos a los que están en línea, Dios les bendice. Pero ¿qué crees? El congregarse en línea, el propósito por el cual
surgió todo esto, y no nada más en esta iglesia, en todas las iglesias locales, es para que cuando alguien tiene la necesidad, porque a lo mejor está convaleciendo, se encuentra enfermo en casa, enferma en casa y no puede asistir, pues se entiende. En ocasiones las personas de la tercera, cuarta o quinta edad, ¿no? Pues dice, espérate hermano Jorge, tengo 120 años, ya no puedo venir, pero yo quiero seguir participando. Para ellos es la transmisión. Pero tú que estás joven, a ver, levanten la mano los que están jóvenes y hermosos. Gloria a Dios, mira. Pues ¿qué crees? Para nosotros es congregarnos de manera presencial, porque así lo manda el Señor. Yo no sé qué tan obediente quieras ser tú, pero Dios nos dice que no dejes de congregarte. Y la vida cristiana se hizo para vivirse en unidad, en familia, como un cuerpo. Qué importante es estar cerca los unos de los otros, orar juntos, abrazarnos, servir juntos, apoyarnos, amarnos, estimularnos, comer juntos. Esa es la vida cristiana. Dice en Hechos 2:42, para que veas que no son ideas guajiras mías. La palabra de Dios lo dice. Y perseveraban, está hablando de la primera iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínate, a ver muchachos, los invito a una parrillada virtual por Zoom. Me van a estar viendo comer unos tacos aquí bien sabrosos. Imagínenselos, me los como en su honor porque los amo. Pues como que no sabe. Ahí te mando un abrazo, hermano. Oye, ¿qué no es mejor dárnoslo físicamente? Imagínate que tu esposo te dijera, yo te amo virtualmente, mi amor. Vamos a tener hijos virtuales, a ver cómo le hacemos. Pero vía internet los vamos a concebir. ¿Verdad que no se puede? Necesita el contacto físico, el estar juntos, el estar cercanos. Y debemos de comprender que somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Y un cuerpo no está un miembro por allá, otro miembro por allá y otro por allá. Ay, ahí se va la pata caminando, ahí se va, alcáncenla. Pues no. Está el cuerpo ¿cómo? Junto, unido. Entonces, cuando estamos juntos, el cuerpo crece sano, porque cada uno tenemos diferentes dones y habilidades y entre todos nos edificamos. Yo no soy el único con dones o talentos aquí, o los que moderan o los que están en la alabanza. Todos tenemos dones y todos podemos edificarnos. Y es muy importante tu presencia aquí. Que tú vengas cada domingo con la idea de cómo ser de bendición a los demás, cómo edificar la vida de mi hermano, y que vengas con un corazón abierto a recibir lo que Dios desea hacer en tu vida. Dice en 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando nosotros buscamos la unidad, nos consideramos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y nos exhortamos y nos animamos, y más cuando aquel día se acerca, pues la iglesia se va a fortalecer. Jesús tenía la costumbre de congregarse. Últimas citas, bueno, me faltan 15 más, no es cierto, últimas citas. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a ¿qué? A su costumbre. Jesucristo apartaba el día de reposo para el Señor. No, hermano, el día de reposo es para ir a festejar el cumpleaños de mi tío Juan. Cumple primero con el Señor y después te vas a festejar todo el día y toda la noche a tu tío Juan. No, hermano, es que a él le gusta que desde las 7 de la mañana estemos en su puerta.
Cumple primero con el Señor. ¿Cuáles son tu escala de valores? Es que, hermano, me la pone difícil. Simplemente aprendamos a priorizar a Dios y ya después que le dedicas el tiempo a Dios, se lo dedicas a los demás. Porque si algo debes de saber es que el día de reposo fue hecho para santificarlo y para dedicárselo a Dios. Ese día es un día para vivir para Él, meditando y pensando en Él. Pero muchos lo hemos utilizado para hacer nuestros eventos sociales y dejamos a un lado la vida cristiana y dejamos a un lado al Señor. No con esto te estoy diciendo que no convivas. Qué bueno que puedas hacer el bien y visitar a tus familiares y llevar a tus niños al cine y llevarlos a comer a un parque, algo en día de reposo, que se lo dediques a tu familia. Sí, pero cumple primeramente con el Señor, santificando el día de reposo, congregándonos para alabarle, para dejar que Él nos hable y para que nuestra vida sea transformada. Ese es el orden correcto. Así lo aprendí cuando yo empecé a ser cristiano. Tenemos que regresar nuevamente a enseñanzas que a lo mejor muchos las hemos ya olvidado y vino la pandemia y dijimos, pues al fin después yo veo la repetición. Queda ahí, es más, yo puedo ver las repeticiones de 1000 iglesias. Tengo mucho alimento espiritual, gracias a Dios, en internet. Pues no te estoy hablando de hacer eso. Te estoy hablando de ser parte de la iglesia. Somos un cuerpo y ese es un hábito que debemos de desarrollar, congregarnos. Ay, hermano, pero es que aquí hace mucho frío, hace mucho aire, hace mucho polvo. Es que luego el lodo, es que los baños, es que luego el pasto, es que los mosquitos, es que el sol, es que el hermano, es que la chinche. O sea, si hay pretextos, yo veía que la gente cuando estaba Jesús salía al campo a recibir la palabra. Y no dice, y los discípulos se quejaban del sol, del agua, del viento, del aire, de las sillas. No, ¿verdad? Tenían sus ojos puestos en el Señor nada más. ¿Dónde tienes tú tus ojos puestos? Hermano, es que deberíamos de poner unas pantallotas aquí, luces de colores. Mira, poco a poco, yo no sé, a lo mejor y Dios no quiere pantallas. A mí me gusta más la luz que la oscuridad, pero al final Dios se manifiesta en un tabernáculo como el que construyeron en el desierto, tan sencillo como esta carpa. Porque donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y Dios está aquí con nosotros. Yo te voy a invitar a que hagamos una oración. Si tú quieres desarrollar estos hábitos y te quieres comprometer, ponte de pie. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estar escudriñando este día tu palabra. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos trabajar de manera consciente, esforzada en desarrollar estos hábitos para que una vez que estén en nosotros sean parte de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser, para que podamos vivirlo sin ningún esfuerzo, sino que fluya de nosotros ese deseo por leer tu palabra, este gusto por amarte, por buscarte en oración, que podamos cada uno de nosotros vivir el amor a través del perdón, a través del servicio, que cada uno de nosotros busquemos obedecerte y de esta manera vivir en santidad, que podamos congregarnos constantemente, sobre todo en estos tiempos que se están viviendo. Haz tu obra en medio de nosotros, pon en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. Prepara nuestro corazón para que podamos desarrollar estos buenos hábitos. Gracias te damos, Padre, porque tú siembras tu palabra, tu semilla,
y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros. Llévanos con bien, con paz a casa, que podamos seguir santificando este día de reposo, disfrutándolo con la familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. La paz de Dios sea con ustedes. Allá, conéctate, o de preferencia, vente a presenciar. Te esperamos. Dios les bendice. Hasta luego.